Brest o Briest es una ciudad que hoy se encuentra al oeste del territorio de Bielorrusia en la frontera con Polonia. Pero en 1918, cuando se creó Polonia, estaba en medio del territorio polaco. En agosto de 1939, el ministro Ribbentrop viajó a Moscú para firmar el pacto de no agresión con los soviéticos, conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Alemanes y soviéticos firmaron un protocolo secreto que dividía Polonia por el río Bug. Y justamente en la frontera con la ciudad de Brest, en la confluencia del río Bug con el río Mukhavets, en 1836 el Imperio ruso construyó la fortaleza de Brest para reforzar sus fronteras occidentales tras el periodo napoleónico. Entonces, hablemos de la estructura de la fortaleza. Estaba compuesta por 4 fortificaciones separadas. Entonces, saca el mapita y está ahí. En el centro se encontraba la ciudadela, entre la confluencia de los brazos del río Mukhavets y del río Bug. También existían 3 fortificaciones externas: Terespol, que protegía la orilla oeste; Volyn, que protegía el sector sur; y Kovrin, que protegía el sector norte y este, o sea, noreste. Las fortificaciones externas de Brest tenían cerca de 10 metros de altura y los muros, hechos de ladrillos rojos, llegaban a tener hasta 2 metros de grosor. Los muchos baluartes y redentes de los muros estaban cubiertos por fosos y rebellines destacados. ¿No entendiste? Te lo explico después. En septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, Brest estaba en manos polacas y fue tomada el 17 de septiembre, incluso el mismo día en que los soviéticos invadieron Polonia por el este en la famosa batalla de Brest-Litovsk. Los alemanes tomaron la fortaleza, pero rápidamente la entregaron a los soviéticos, porque de acuerdo con el ya mencionado protocolo secreto, esa parte del territorio polaco sería destinada a la Unión Soviética. Entonces, durante casi 2 años después del intervalo de 20 años en que la fortaleza estuvo en manos polacas, los soviéticos reforzaron y multiplicaron los sistemas defensivos, siendo que en 1941, en el verano, ya contaba con un contingente bastante grande y un número considerable de armas defensivas. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. No es nuestro objetivo hoy discutir las razones que tuvo Alemania para invadir la Unión Soviética, ni los pormenores operativos de la Barbarroja, pero basta decir que fue la mayor operación de invasión de la historia, y que la fortaleza de Brest se encontraba en medio de ese gigantesco frente, de norte a sur. En el centro del dispositivo alemán estaba el Grupo de Ejército Centro, comandado por el mariscal Fedor von Bock, que tenía entre sus objetivos capturar la Panzerhulban, el ferrocarril que iba directamente de Brest hasta Moscú. También los puentes sobre el río Bug, esenciales para el paso de tropas al territorio soviético. De esta forma, en las primeras horas de combate, la fortaleza de Brest se convirtió en el primer lugar de enfrentamiento entre el ejército alemán y el soviético. La guarnición soviética de la fortaleza tenía cerca de 9.000 militares. La mayoría de estos militares, como ya se imaginan, pertenecían a la 6ª y a la 42ª División de Fusileros, que es el nombre equivalente en ruso para la división de infantería. También estaba el 17º Destacamento de Guardias Fronterizos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y algunas otras pequeñas unidades, además de 300 familias de oficiales que estaban estacionadas dentro de la fortaleza. Por el lado atacante estaba la 45ª División de Infantería, del general Fritz Schlieffen. Esa división era de origen austriaco y reclutada en los alrededores de Linz, que como pueden ver era una de las favoritas de Hitler. La 45A División de Infantería recibió apoyo de artillería de la 31A y 34A Divisiones de Infantería. Incluso en el primer día de combate se les prestó una batería de Stuks. La unidad más singular que apoyó al general Schlieffen fue el Schwerin Artillerie Abteilung 833 o Batallón de Artillería Pesada 833, equipado con los enormes morteros de 600 milímetros Karl Gerhardt. A las 4:15 am del 22 de junio de 1941, la Wehrmacht abrió una barrera de artillería sobre la fortaleza de Brest, utilizando incluso lanzadores de cohetes Nebelwerfer. Tomaron por sorpresa a la guarnición de la fortaleza y el bombardeo duró unos 30 minutos. Y poco después de eso, los primeros grupos de combate alemanes comenzaron a cruzar el río Bug en pequeños botes hacia la orilla oriental, y bajo el bombardeo de artillería en alemán. Los 2 gigantescos y monstruosos morteros de 600 milímetros, apodados Odin y Thor,
dispararon juntos 31 proyectiles de 2 toneladas. Estos proyectiles, que contenían explosivos penetradores de concreto, causaron un daño enorme en la fortaleza. Y entre muertos y heridos en esa primera andanada, la guarnición de la fortaleza perdió más del 50% de su fuerza, cerca de 5.000 personas. Precisamente por eso, los soviéticos nunca lograron formar una defensa cohesionada de la fortaleza, defendiendo solo puntos específicos repartidos por todo el terreno. El caos reinaba completamente en la mañana del día 22, con la muerte de muchísimos oficiales, salvo el mayor Piotr Gavrilov, comandante del 44 Regimiento de Fusileros. Los demás líderes de puntos de resistencia eran autoproclamados. O sea, cualquiera que lograra dar una orden sensata y convencer a los demás de cumplirla, podía convertirse en líder y terminaba asumiendo como jefe de la resistencia. Ese fue el caso del comisario Yafim Fomin, quien lideró la resistencia en la puerta de Kron, ubicada al sur de la ciudadela. Pongan el mapa ahí para que lo vean. Como dije, la fortaleza de Brest tenía 4 fortificaciones. Dado que la lucha fue intensa en cada etapa, debemos analizar la invasión alemana de la fortaleza en 4 fases. Empezaremos con la fortificación de Terespol, situada al oeste de la fortaleza y defendida por el 17º Destacamento de Guardias Fronterizos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Y no sumaban más de 300 hombres. Y esos 300 hombres tuvieron que enfrentarse al 135º Regimiento de la 45ª División. Como la defensa estaba bastante dividida y dispersa, la parte sur de la fortificación fue defendida por las fuerzas del teniente Arkim Stepanovich Cherny, mientras que la defensa de la parte norte estaba a cargo del teniente Fyodor Mikhailovich Melnikov. Pero además de esos dos, algunos grupos de soldados rusos terminaron defendiendo la muralla que da hacia el oeste. Unos 80 soldados rusos defendieron distintos puntos de la muralla contra los alemanes. El primer día, cuando los alemanes intentaron invadir Terespol, los guardias sufrieron graves bajas. Pero los tipos estaban decididos y aferrados al terreno. Lanzaron contraataques con bayonetas y obligaron a los alemanes a retroceder. Ya para el día 24, las fuerzas de Cherny y Melnikov, que ahora sumaban apenas 40 hombres, se retiraron dentro de la ciudadela. Pero con los alemanes adentro no lograron establecerse y terminaron trasladándose a la fortificación norte, Kobrin. Al día siguiente, Melnikov fue muerto en combate y Cherny fue capturado. Del 25 al 30, solo un pequeño grupo de soldados rusos, guiados por el teniente Zhdanov, siguió defendiendo Terespol. En la noche del día 30, intentaron cruzar el río Bug nadando hacia la ciudadela, pero los alemanes los vieron. De los 45 que intentaron cruzar, solo 18 llegaron al otro lado. ¿Te está gustando el video? No olvides dar like y suscribirte, te lo recuerdo. Ahora pasando a la fortificación de Volyn, que se encuentra en el extremo sur de la fortaleza. Vamos a ver que ese sector tenía 2 hospitales y una escuela. Del 84 Regimiento de Fusileros, ese personal se enfrentó al 133 Regimiento de Infantería del general Schlitter. Como había muchos heridos en esos hospitales, el jefe del hospital distrital, Boris Alexeyevich Maslov, y su subjefe, Nikolai Semyonovich Bogatev, organizaron la evacuación de los heridos a la ciudadela. Ese mismo día, Bogatev fue herido de muerte en un combate cuerpo a cuerpo contra los invasores alemanes. Aunque llegaron a Volyn el primer día, los alemanes enfrentaron fuerte resistencia de los alumnos del 84º Regimiento y tuvieron que comprometer sus reservas en ese primer ataque, fracasando al final del día. El día 23, la acción en Volyn inició con otro bombardeo alemán a la fortificación, seguido de un segundo ataque. Ese segundo ataque fue repelido, causando muchas bajas. Sin embargo, el día 24, el segundo batallón del 133º Regimiento terminó tomando la fortificación de Volyn. Los defensores de Volyn se replegaron al interior de la ciudadela. Ahora ven conmigo al norte de la fortaleza, a la fortificación de Kobrin, que era la más grande de las fortificaciones de la fortaleza de Brest. Ahí estaban estacionados un regimiento de infantería, un batallón antiaéreo y uno de tanques, además de las casas repartidas por el terreno de 170 familias de oficiales que trabajaban en la fortaleza. La mañana del 22 de junio, el 135 Regimiento entró por la puerta noroeste e intentó bloquear la salida de los rusos que huían hacia la fortificación este. Mientras tanto, varios oficiales fueron sorprendidos en sus casas y no lograron reunirse con sus tropas.
Esto provocó que la resistencia en Kobrin volviera a dispersarse y quedara sin liderazgo claro. Los alemanes también atacaron el sector este, pero ahí el ataque fue detenido por el 98º Batallón de Tanques. Varias unidades del batallón de tanques evadieron la fortaleza y llegaron a puntos de encuentro cercanos a la ciudad. Pero la mayoría de ellos terminó quedándose junta, y ese resto fue reorganizado en un grupo de batalla por el teniente Iván Filipovich Akimoshkin y por el comisario Nikolai Vasilievich Nesterchuk. En la puerta norte de la fortaleza de Kobrin, los alemanes tuvieron que retirarse ante la tenaz resistencia soviética en la fortaleza de Brest, bajo el mando del mayor Piotr Mikhailovich Gavrilov. Al día siguiente, los alemanes atacaron de nuevo la puerta norte y vencieron la resistencia soviética. De esta manera, toda la resistencia en el sector de Kobrin quedó concentrada en el sector este, comandada por el mayor Piotr Mikhailovich Gavrilov. En este punto vale la pena hacer una pausa para analizar que el plan original de los alemanes decía que Brest tenía que ser capturada en el primer día de combate. Pero la resistencia de los rusos, combinada con el hecho de que gran parte de la fortaleza se había convertido en escombros, terminó facilitando la defensa soviética. La batalla duró más de una semana hasta el día 29, cuando el alto mando autorizó un bombardeo aéreo de la Luftwaffe en el sector este, lo que finalmente hizo que los soviéticos se rindieran en ese sector. No obstante, un pequeño grupo de resistentes soviéticos siguió activo en el subsuelo de Kobrin hasta el 23 de julio. Toda esa demora hizo que el general Schliefer tuviera que escribir informes extensos y detallados sobre sus acciones allá en Brest. Esos informes cuentan con bastante detalle todo lo ocurrido, todos los reveses y éxitos que los alemanes tuvieron para tomar la fortaleza. Nuestro análisis de esta intensa batalla no estaría completo sin revisar lo ocurrido en la ciudadela. Aunque era la zona más pequeña de la fortaleza, la ciudadela tenía más unidades militares. También tenía más cañones. Había tanques anfibios T-38 y vehículos blindados de reconocimiento BA-10. En las primeras horas del 22 de junio, el tercer batallón del 135º Regimiento entró en la ciudadela por la puerta de Terespol. Fueron a la puerta de los Tres Arcos y de Kolm para intentar bloquear la salida soviética. Como mencioné, el comisario Yefim Fomin lideraba la resistencia en la puerta de Kolm. Organizó una tenaz resistencia, incluso con ataques de bayoneta. Hizo que los alemanes retrocedieran a la zona occidental de la ciudadela. Tras fracasar el ataque inicial, los alemanes usaron tácticas para desgastar a los soviéticos. Por ejemplo, controlaron todos los accesos al agua y los soviéticos sufrieron mucha sed dentro del fuerte. Lo que pasaba era que, aunque el río Bug, bastante caudaloso, estaba a solo unos metros de los puestos de resistencia, los alemanes mantenían todas las salidas bajo vigilancia y cualquier persona que saliera de ahí para buscar agua era atacada de inmediato. La sed era el mayor enemigo de los resistentes. El día 24, los grupos de resistencia en la fortaleza se unieron para defenderse bajo el mando del capitán Iván Nikolaevich Subachev. El día 26, los alemanes invadieron el cuartel general de la resistencia, en la ciudadela, y capturaron a varios líderes, incluido el comisario Fomin. Fomin fue ejecutado al ser capturado por orden del comisario. La orden del comisario fue emitida por Hitler para todas sus fuerzas invasoras. Ordenaba que los comisarios políticos del Ejército Rojo fueran ejecutados al capturarlos, no tratados como prisioneros de guerra. Tras el día 26, solo unos pocos focos de resistencia siguieron activos en la ciudadela, y los alemanes usaron lanzallamas para sacar a los soldados soviéticos de alcantarillas, trincheras y rincones. Poco después, la ciudadela fue tomada por los alemanes. En la mañana del 30 de junio, la fortaleza fue considerada capturada por la 45ª División Alemana, aunque algunos pequeños y aislados focos de resistencia aún continuaron en los subterráneos hasta finales de julio. Incluso en la posguerra se hallaron inscripciones. En 1952, por ejemplo, hallaron una que decía: "Estoy muriendo, pero no me voy a rendir. Adiós mi patria, 20 de julio de 1941. Aunque se debe mostrar mucho respeto a los defensores de la fortaleza de Brest, su resistencia fue, en el panorama general, bastante inútil. Para el día 28, los alemanes ya estaban en Minsk, a 350 kilómetros al este de la fortaleza, y para el 2 de julio ya estaban en Smolensk, a medio camino de Moscú. Los alemanes capturaron desde el primer día objetivos estratégicos como el ferrocarril y los puentes sobre el río Bog.
Pero tal fue la tenacidad que los rusos mostraron dentro de Brest, que eso impresionó personalmente a Hitler. Y el 8 de agosto, él, acompañado de Mussolini, visitó bajo un fuerte esquema de seguridad la fortaleza de Brest, ya completamente conquistada. La victoria alemana en la fortaleza de Brest fue muy costosa. Fueron 429 soldados muertos, equivalentes al 5% de todos los soldados alemanes caídos en el frente oriental en junio de 1941. El mayor Piotr Gavrilov, héroe de la resistencia soviética en Brest, fue capturado por los alemanes en julio de 1941 y estuvo prisionero hasta mayo de 1945 al finalizar la guerra. Luego volvió a la Unión Soviética y fue reincorporado al Ejército Rojo. Hasta 1957 fue reconocido y condecorado con la Estrella Dorada de Héroe de la Unión Soviética. Él falleció a los 78 años de edad el 26 de enero de 1979 en la ciudad de Krasnodar, en el Mar Negro. Pero correctamente su cuerpo fue trasladado a Brest y enterrado allí como héroe de guerra. Bueno, una vez más, si te gustó este video, espero que le des like y te suscribas al canal también, activando la campanita para recibir las notificaciones. En cuanto publique más, aquí me despido. Una vez más, agradezco tu audiencia y un fuerte abrazo de parte de SDG.